Declaro y decreto que soy muy persistente en corregir y perseguir que todo lo que yo hago se realice de la manera perfecta, pues yo deseo estar siempre en consonancia y en unión con mi Padre Creador. Por eso trato siempre de hacerlo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy muy persistente en corregir y perseguir que todo lo que yo hago se realice de la manera perfecta, pues yo deseo estar siempre en consonancia y en unión con mi Padre Creador. Por eso trato siempre de hacerlo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy muy persistente en corregir y perseguir que todo lo que yo hago se realice de la manera perfecta, pues yo deseo estar siempre en consonancia y en unión con mi Padre Creador. Por eso trato siempre de hacerlo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy muy persistente en corregir y perseguir que todo lo que yo hago se realice de la manera perfecta, pues yo deseo estar siempre en consonancia y en unión con mi Padre Creador. Por eso trato siempre de hacerlo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy muy persistente en corregir y perseguir que todo lo que yo hago se realice de la manera perfecta, pues yo deseo estar siempre en consonancia y en unión con mi Padre Creador. Por eso trato siempre de hacerlo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy digna por todas las cosas que mi Padre Creador me da y por todas las situaciones fuertes y adversas que atravieso, porque sé que todas las puedo vencer. No me detengo ante el peligro, ni tampoco hago un pare para no avanzar, mas todo lo contrario, camino con soltura, fuerza y dinamismo, porque sé a dónde quiero llegar, a la luz de mi Padre Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy digna por todas las cosas que mi Padre Creador me da y por todas las situaciones fuertes y adversas que atravieso, porque sé que todas las puedo vencer. No me detengo ante el peligro, ni tampoco hago un pare para no avanzar, mas todo lo contrario, camino con soltura, fuerza y dinamismo, porque sé a dónde quiero llegar, a la luz de mi Padre Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy digna por todas las cosas que mi Padre Creador me da y por todas las situaciones fuertes y adversas que atravieso, porque sé que todas las puedo vencer. No me detengo ante el peligro, ni tampoco hago un pare para no avanzar, mas todo lo contrario, camino con soltura, fuerza y dinamismo, porque sé a dónde quiero llegar, a la luz de mi Padre Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy digna por todas las cosas que mi Padre Creador me da y por todas las situaciones fuertes y adversas que atravieso, porque sé que todas las puedo vencer. No me detengo ante el peligro, ni tampoco hago un pare para no avanzar, mas todo lo contrario, camino con soltura, fuerza y dinamismo, porque sé a dónde quiero llegar, a la luz de mi Padre Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que soy digna
por todas las cosas que mi Padre Creador me da, y por todas las situaciones fuertes y adversas que atravieso, porque sé que todas las puedo vencer. No me detengo ante el peligro, ni tampoco hago un pare para no avanzar, mas todo lo contrario, camino con soltura, fuerza y dinamismo, porque sé a dónde quiero llegar, a la luz de mi Padre Creador. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo no acepto ninguna inseguridad, ni tampoco alguna recomendación negativa, porque solo quieren preocuparme, asustarme y minimizarme. Es por eso que yo suelto todo eso y no lo acepto jamás, porque soy ahora una persona positiva, libre de cualidades humanas. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo no acepto ninguna inseguridad, ni tampoco alguna recomendación negativa, porque solo quieren preocuparme, asustarme y minimizarme. Es por eso que yo suelto todo eso y no lo acepto jamás, porque soy ahora una persona positiva, libre de cualidades humanas. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo no acepto ninguna inseguridad, ni tampoco alguna recomendación negativa, porque solo quieren preocuparme, asustarme y minimizarme. Es por eso que yo suelto todo eso y no lo acepto jamás, porque soy ahora una persona positiva, libre de cualidades humanas. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo no acepto ninguna inseguridad, ni tampoco alguna recomendación negativa, porque solo quieren preocuparme, asustarme y minimizarme. Es por eso que yo suelto todo eso y no lo acepto jamás, porque soy ahora una persona positiva, libre de cualidades humanas. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo no acepto ninguna inseguridad, ni tampoco alguna recomendación negativa, porque solo quieren preocuparme, asustarme y minimizarme. Es por eso que yo suelto todo eso y no lo acepto jamás, porque soy ahora una persona positiva, libre de cualidades humanas. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que ahora he decidido soltar y dejar ir la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí por mis errores, porque eso es lo que todos hacemos. Debemos comprender que lo mejor que podemos hacer con nuestro entendimiento, conocimiento y percepción es anular todas esas cosas y tratar de hacerlo mejor y vivir en paz. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que ahora he decidido soltar y dejar ir la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí por mis errores, porque eso es lo que todos hacemos. Debemos comprender que lo mejor que podemos hacer con nuestro entendimiento, conocimiento y percepción es anular todas esas cosas y tratar de hacerlo mejor y vivir en paz. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que ahora he decidido soltar y dejar ir la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí por mis errores,
porque eso es lo que todos hacemos. Debemos comprender que lo mejor que podemos hacer con nuestro entendimiento, conocimiento y percepción es anular todas esas cosas y tratar de hacerlo mejor y vivir en paz. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que ahora he decidido soltar y dejar ir la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí por mis errores, porque eso es lo que todos hacemos. Debemos comprender que lo mejor que podemos hacer con nuestro entendimiento, conocimiento y percepción es anular todas esas cosas y tratar de hacerlo mejor y vivir en paz. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Yo declaro y decreto que ahora he decidido soltar y dejar ir la necesidad de culpar a los demás y de culparme a mí por mis errores, porque eso es lo que todos hacemos. Debemos comprender que lo mejor que podemos hacer con nuestro entendimiento, conocimiento y percepción es anular todas esas cosas y tratar de hacerlo mejor y vivir en paz. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo he comprendido que el flujo de mi vida debe ser libremente y amorosamente, porque cada uno atrae a su vida lo que se merece. Y así es que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Pero si no lo haces, tú recibirás lo que tú has enviado. Por eso yo no tengo ninguna preocupación, porque yo siempre recibo lo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo he comprendido que el flujo de mi vida debe ser libremente y amorosamente, porque cada uno atrae a su vida lo que se merece. Y así es que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Pero si no lo haces, tú recibirás lo que tú has enviado. Por eso yo no tengo ninguna preocupación, porque yo siempre recibo lo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo he comprendido que el flujo de mi vida debe ser libremente y amorosamente, porque cada uno atrae a su vida lo que se merece. Y así es que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Pero si no lo haces, tú recibirás lo que tú has enviado. Por eso yo no tengo ninguna preocupación, porque yo siempre recibo lo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo he comprendido que el flujo de mi vida debe ser libremente y amorosamente, porque cada uno atrae a su vida lo que se merece. Y así es que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Pero si no lo haces, tú recibirás lo que tú has enviado. Por eso yo no tengo ninguna preocupación, porque yo siempre recibo lo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto. Declaro y decreto que yo he comprendido que el flujo de mi vida debe ser libremente y amorosamente, porque cada uno atrae a su vida lo que se merece. Y así es que si tú haces lo bueno, recibes lo bueno. Pero si no lo haces, tú recibirás lo que tú has enviado. Por eso yo no tengo ninguna preocupación, porque yo siempre recibo lo mejor. Así es y hecho está. Nada ni nadie podrá impedir este decreto.